trío le demos la bienvenida al licenciado Genaro Villamil, periodista de la revista Proceso. El licenciado Genaro Villamil es periodista y escritor mexicano especializado en política y medios de comunicación masiva. Inició como reportero y coordinador de la unidad de análisis especializado en el Financiero, fue editor del Financiero Sureste y coordinador de asuntos especiales en La Jornada, donde publicó su columna dominical República de Pantalla. Es reportero de la revista Proceso, de análisis político desde 2004 hasta la fecha, y fue coautor con Carlos Monsiváis de la columna Por mi madre Bohemios entre 1999 y 2010, publicada en La Jornada y en Proceso. También es conductor del programa Homo Zapping del canal de televisión por internet. Y esta tarde nos estará hablando sobre los medios de comunicación y el lavado de dinero. Les pido lo recibamos con un fuerte aplauso. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a TV Sourcing por la invitación. Nunca sé por qué exactamente alguien que analiza medios puede hablar del lavado de dinero, más bien yo vendría a escucharlos, pero me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. A lo mejor digo algunas cosas que no son exactamente las que ustedes, que son más conocedores que uno, pueden tener sobre el asunto de lavado de dinero, pero lo que más que abundar sobre pues, las especificaciones y las digamos detalles técnicos del asunto del lavado de dinero, pues a mí me gustaría compartirles una inquietud o 5 inquietudes que desde mi perspectiva y desde la que platiqué con algunos legisladores, porque entre las muchas cosas que hago como periodista, pues cubro el Senado de la República como reportero, como periodista, y bueno, pues he estado más o menos al pendiente de cierta agenda y ciertas reformas que se han dado, que ustedes las conocen mejor que yo, pero que desde el punto de vista de 3 legisladores que consulté para poder estar aquí con ustedes, no son suficientes. Están desenfocando el asunto del lavado de dinero, y creo que los medios de comunicación también nos hemos ido por una vía, una visión distinta, o completamente parcial o sesgada o demasiado narcotizada en relación con el lavado de dinero. Son 5 problemas que quiero compartir aquí con ustedes. Voy a ver si... A ver, ¿es aquí? ¿Sí se ve? Sí. Yo creo que la cobertura, uno de los problemas de la cobertura informativa es que la mayor información que se da o se publica o se difunde a través de medios impresos o medios electrónicos no necesariamente implica mayor eficacia en el combate al lavado de dinero. En la gran mayoría de los casos, incluyo por supuesto a la revista Proceso y a otros periódicos y sobre todo medios electrónicos, se da información por acumulación, no por investigación. El acceso a la investigación fina y a los detalles casi nunca se conocen, ¿no? O se dan a conocer. Por ejemplo, la misma unidad de inteligencia financiera que se la ha pasado pues acumulando y acumulando datos como policía fiscal de muchos actores y sectores del sector económico mexicano, no llega a casos concretos porque quizá el enfoque, y ese es el punto de vista de algunos legisladores, el enfoque está equivocado, ¿no? Yo creo que uno de los enfoques equivocados es este. El lavado de dinero no solo se da a través del narcotráfico o del crimen organizado
relación con el comercio de la droga. Yo creo que hay grandes casos de lavado de dinero que no son identificados como tales, sino simple y sencillamente como fraudes. Como fraudes que en realidad están abriendo expedientes sobre mecanismos de ingeniería financiera para el lavado de dinero, y creo que los dos más recientes que se han ventilado en los medios de comunicación son el caso de la Sociedad Financiera Popular, FICREA, y el caso de la naviera Oceanografía. En ninguno de los dos casos se ha abundado, ni por parte de las autoridades, ni por parte de los medios que investigan, que estamos en realidad ante casos de ingeniería financiera y de fraudes que constituyen para algunos especialistas presunto lavado de dinero, ¿no? Digo, si no, ¿de qué otra manera puede uno explicar que el principal socio accionista de FICREA, el principal socio accionista de Oceanografía, pues se dieran vida de reyes, vendiéndole a todo mundo de acreedores y defraudando a todo mundo de sus clientes, ¿no? O a una enorme cantidad de clientes? Creo que ilustraría y ayudaría mucho que en los medios y entre los especialistas o los involucrados en el sector financiero y todo el sector, digamos, relacionado con actividades que puedan ser sensibles al lavado de dinero, se reenfoque el tema, ¿no? Porque el exceso de narcotización en el tema evade otras coberturas informativas y también con otros tratamientos políticos. Y aquí yo, en este punto 3, por ejemplo, creo que muchas de las transacciones que monetizar bienes en el sentido de que se vuelven intercambio, a final de cuentas son lavado de dinero y no son tratados con la profundidad o con la emergencia o con la alerta que son tratados los temas del narcotráfico. Por ejemplo, ahorita estamos viendo el asunto del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? El interés de los medios y el interés público surge a raíz de un desafío violento, de los narcobloqueos que fueron exactamente hace una semana, de la demostración de vulnerabilidad del ejército mexicano cuando es atacado por integrantes del cártel, ¿no? Pero el cártel Jalisco Nueva Generación pudo haberse abordado y tratado no necesariamente a partir de acciones espectaculares y de operaciones militares y policíacas, sino de simple y sencillamente operaciones de investigación y detección del lavado de dinero que este cártel realiza, por ejemplo, en el puerto de Manzanillo o en el puerto de Lázaro Cárdenas, y que es ahí donde está su principal fortaleza, ¿no? El cártel Jalisco Nueva Generación, como otros cárteles de esta generación, digamos de la llamada tercera generación del crimen organizado de México, son a final de cuentas cárteles que se mueven a través de la ingeniería financiera y de esto que estoy ahí comentando, la monetización de otros bienes como el robo de hierro, de metales, de carbón, ¿sí? Todo este asunto del robo de gas y de crudo que se atribuye, por ejemplo en Veracruz o en Tamaulipas, a los cárteles de la droga, pero que están relacionados con alguna autoridad necesariamente de Pemex o de alguna de las subsidiarias que están coludidos, ¿no? El tema de la trata de personas, por ejemplo, generalmente se ve desde otro enfoque, a veces desde un enfoque moral y no desde el enfoque del lavado de dinero, por ejemplo, ¿sí? La crisis migratoria en México tiene que ver con la manera en que grupos empresariales o grupos
vinculados o no al crimen organizado, están monetizando a los migrantes. Tan solo hace unos 5 días a un amigo de Tapachula, Chiapas, ¿hay alguien de aquí de Tapachula? ¿Chiapas? ¿O de Chiapas? Bueno, Tapachula, Chiapas es una de las puertas de entrada más importantes de México para la migración centroamericana. Y él ya me estaba comentando el valor que tiene cada migrante, ¿sí? Los centroamericanos $500 y los chinos de $10,000 a $15,000 cada chino, ¿sí? Es decir, hay ya un comercio de personas, ¿no? Y en el que se está manejando recursos de lavado, ¿no? Los medios estamos muy ajenos a la cobertura de operaciones internacionales en contra del lavado de dinero, los medios mexicanos, y que no son suficientemente abordadas como tal. Por ejemplo, este caso de un hombre muy pobre llamado José Murat, que fue gobernador de Oaxaca, que se empeñó en hacer un gobierno en Oaxaca, que fundó y creó el Pacto por México a través del PAN y del PRD, pues fue exhibido en el New York Times como propietario de 2 o 3 departamentos en la zona más cara de Nueva York. Seguramente lo hizo vendiendo quesos de Oaxaca o mezcal o algún otro producto, ¿no? Evidentemente muchos medios taparon el caso. El involucrado se ofendió, no negó, o más bien negó como si no negara, una cosa muy rara, ¿no? Dijo que se trataba de una persecución. Él era uno de los 2,000 y tantos nombres que estaban ahí. Hasta se quejó diciendo, a mí me llamó su operador de prensa diciéndome, no, esta es una venganza de Carlos Slim. ¿De Carlos Slim? ¿Y qué tiene que ver Slim? No, bueno, es que Slim es el dueño del 11% de las acciones del New York Times. Ay, por Dios, no va a invertir 11% de acciones Carlos Slim en el New York Times para publicar una nota en donde uno de los mencionados, de los 2,000 mencionados, junto con el jeque árabe de no sé dónde y otros, fuera pues el señor Murat. El tratamiento ahí que debimos y que la prensa mexicana debió haber investigado con mayor profundidad es no solamente si se trataba de un caso de virreinato terminal, es decir, de alguien que le gusta gastar el dinero en exceso de propiedades, sino pues de presunto lavado de dinero, ¿no? ¿Y qué hay detrás de todo eso y de todas esas operaciones inmobiliarias que se están dando en esos sitios como Miami, Nueva York, Panamá, en fin, todas estas ciudades en donde hay operaciones internacionales y de repente los medios mexicanos no informamos, no estamos informando sobre esto y sobre lo que para mí constituye la auténtica telaraña y la más importante red, que es lo más difícil de detectar, que son las redes de la ingeniería financiera, ¿no? En el 2012 tuvimos en las elecciones presidenciales del 2012 tuvimos, a través del caso Mones y a través de ese escándalo que se quedó nada más en lo electoral, una pequeña probadita de cómo también el lavado de dinero, no como también, sobre todo el lavado de dinero se está dando a través de las campañas electorales, ¿no? Ahora nada más el día de hoy trascendió a través del portal de Sin Embargo, no sé si vieron la información de un candidato que dijo que a él lo financia el cártel, ¿no? Bueno, a muchos no los financia un cártel como tal, pero sí los financian muchos que lavan dinero, ¿no? Pero, explíquenme por favor de dónde saca el dinero el Partido Verde para estarnos recetando su publicidad hasta en
las tortillas. Ya vieron, ¿no? Que tienen publicidad en el papel manila donde se cubren las tortillas, ¿sí? Y van a repartir becas, y van a repartir vales, y van a repartir no sé qué, y dan boletos de cine, y si pudieran dan boletos de circo sin animales, ¿sí? A ver, ¿qué es eso? Digo, ya sabemos que son tramposos, pillos, etcétera, pero ¿de dónde sale ese dinero? ¿Sí? ¿Cómo es posible que alguien como el Niño Verde venda una candidatura en $2 millones y las autoridades no investiguen si lo cobró, cómo lo cobró, a dónde fue a dar ese dinero, ¿no? ¿Sí? Es decir, también la ingeniería financiera se está dando, sobre todo se está dando en las campañas electorales, y seguimos enfocando el tema de lavado de dinero en solamente las operaciones de los cárteles, cuando lo tenemos aquí enfrente ante nuestros ojos y a luces de todo el mundo por ejemplo en la campaña de este año. Y creo que en lugar de estar investigando se criminalizan sectores, ¿no? Que evidentemente luego están involucrados en investigaciones o indagaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera por este asunto del límite, ¿no? De transacciones, ¿no? Del límite de dinero en efectivo. Notarios públicos, agencias inmobiliarias, joyerías, casas de empeño, agencias aduanales, una enorme cantidad de actores que luego son más bien criminalizados, ¿no? Criminalizados anticipadamente por los medios antes de que realmente haya una investigación y no solamente una acumulación de información. Estos son los 5 grandes ejes y preocupaciones que yo quería compartir con ustedes, y que bueno, yo creo que nos da chance de algún diálogo. A mí me interesaría mucho más escucharlos a ustedes. Y bueno, pues hasta aquí llega la presentación y les agradezco mucho su presencia y la invitación. ¿Algún comentario, agregado, crítica, sugerencia? Sí, a la hora de la comida, claro, comentábamos en la mesa las vivencias que algunos trabajadores bancarios o de otras entidades financieras sufren con motivo de la presencia de la delincuencia organizada en algunos estados fundamentalmente. Es una cosa muy real y muy triste, derivado de la labor que ellos realizan de prevenir el lavado de dinero en sus entidades. Bueno, ese es un antecedente. La pregunta para Genaro Villamil, como periodista que cubre un tema tan árido como las actividades de la delincuencia organizada, ¿qué experiencias o qué vivencias han tenido tú en lo particular? Sabemos la suerte que han tenido muchos periodistas, lamentablemente. Dios proteja tu vida, por supuesto, y también la de ellos, la de todas las demás personas, pero al final de cuentas, ¿qué vivencia ha tenido Genaro Villamil en ese sentido? Directa ninguna, porque no cubro, digamos... O de conocimiento de algunos amigos del medio periodístico. Pues, directa, ninguna, pero indirectamente me he dedicado 9 años a un caso que ahorita les confieso, pues es un caso de lavado de dinero. ¿De quién? Pues de Enrique Peña Nieto. O sea, cómo obtuvo recursos siendo gobernador para financiar la enorme cantidad de recursos destinados a las televisoras y construir la marca Peña Nieto, ¿no? Por ejemplo. Todas mis pistas indicaban que era un traslado, digamos, indirecto de recursos del erario mexiquense a las televisoras.
pero otros indicios dicen que no, ¿sí? Otros indicios dicen que había acuerdos. Lo que pasa es que es muy difícil sustentarlo, documentarlo y probarlo menos, ¿no? Es decir, pero hay muchísimos casos, por eso insisto en las campañas electorales, porque conozco lo que cuesta o lo que le ha costado, ¿no?, a este país llevar de gobernadores, presidentes municipales y presidentes de la República a políticos que están insertos en un modelo en donde las campañas, ¿sí?, se vuelven mecanismos muy sutiles y muy complejos por su ingeniería financiera de lavado de dinero. No estamos preparados los periodistas para investigaciones profundas, ¿no?, de lavado de dinero. Las experiencias que yo he escuchado y que he tenido, sobre todo de compañeros de proceso, que estuvieron, digamos, en el frente de guerra, o digamos en el frente de guerra que es la guerra que quieren que veamos, ¿no? O sea, la guerra de los colgados, de la gente secuestrada, ¿sí?, de la gente asesinada, es muy dura. O sea, es una experiencia muy dura porque en la gran mayoría de los casos a los primeros que cooptan y compran es a los propietarios de los medios, llámense electrónicos, impresos o incluso ya ahora hasta los digitales, y el reportero finalmente no tiene una estructura de intermediación, ¿no? Y en muchos casos el reportero pasa a formar parte de la red del crimen organizado, ¿sí? En muchos casos, incluyendo los casos de los periodistas asesinados, estos periodistas, o algunos periodistas, no todos, formaban parte de acuerdos indirectos con el crimen organizado. Y no los estoy criminalizando al decir esto, estoy describiendo una terrible y brutal realidad que hay en nuestro país. Porque además ni siquiera tu vida queda garantizada si tú estás del lado o trabajas para el cártel, ¿no?, o para algún cártel o para algún grupo de crimen organizado, ¿no? Porque a los primeros que eliminan son a los informadores. Es decir, que ninguno de los dos casos hay como una situación muy buena, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de la mayoría de los periodistas asesinados en Veracruz, ¿no?, con la excepción de Regina Martínez, reportera de Proceso, y de quizá otros dos colegas más, ¿sí? Pero esa es la situación, ¿sí? Ok, gracias. ¿Otro comentario? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo te quiero preguntar si a través de toda tu carrera periodística, ¿tú opinas que en realidad en México hay libertad de expresión sin riesgo o con riesgo, o en realidad toda la palabra, lo que significa libertad de expresión hacia este medio que tú estás aquí plasmando? Hay oleadas de apertura informativa y hay oleadas de regresión informativa y de regresión hacia la censura. Yo creo que estamos viviendo en estos momentos, durante este periodo, una oleada de retroceso. Yo creo que lo que se avanzó, aún con todos los errores, dislates, excesos de los dos sexenios del PAN, incluso de su autoritarismo, sobre todo en el caso de Felipe Calderón, ¿no?, o de la manera tan mal hecha, ¿no?, que a veces se censuraba,
pues a Carmen Aristegui le ha tocado los 3 sexenios y los 3 sexenios le ha tocado ser censurada, ¿no? De distintas maneras. Con Vicente Fox fue por el asunto de los legionarios de Cristo. Por ejemplo, Carmen es un buen ejemplo de esto, de esta manera de censurar, ¿no? Con Vicente Fox fue por el programa aquel en Círculo Rojo de los legionarios de Cristo, y después bajan el programa de la televisión abierta, y ellos se quedan en radio. Con Felipe Calderón pues fue por haber pronunciado aquella famosa pregunta de si tenía o no problemas de alcoholismo el presidente de la República, y bueno, pues se armó un borlote, la gente protestó, las audiencias protestaron, MBS reinstaló a Carmen, y un año después el propio concesionario admitió que había sido presionado por el gobierno de Felipe Calderón para correr a Carmen, si no, no les refrendaban la banda 2.5, ¿no? De telecomunicaciones. Y en esta operación, aquí ya no hay de otra, es decir, es una expulsión, con las formas más grotescas, ¿sí? Porque ni siquiera hay una leve o elemental manera de tratar de resarcir el daño, ¿no? No, es una expulsión, y al mismo tiempo es un mensaje de intimidación, ya no para Carmen, que está afuera, sino para todos los demás. Vean lo que les va a pasar. Estamos hablando de la periodista más reconocida, con mayor audiencia en radio en México, y le pasa eso, ¿sí? O sea, hay un efecto de demostración, una intención de mandar un mensaje a todos los demás. Y el retroceso de estos momentos también tiene que ver con la crisis económica, o la crisis, digamos, de los medios impresos, ¿no? Hay desde el 2008 a la fecha, creo que ustedes también lo han vivido en sus sectores, un retroceso, una falta de inversión, un estancamiento, digamos, ¿no? Luis Videgaray diría que avanzamos poquito, pero avanzamos. No, en el caso de los medios impresos hay déficit, hay caídas de más del 9% de ingresos publicitarios, de ventas y de suscripciones, según sea el caso, ¿sí? Y a eso le agregamos que pues hay que gastar en papel, en salarios, ¿no? Y la crisis de los medios impresos es todavía más grave, porque mucha gente pues ya no compra periódicos, simple y sencillamente lee o se informa a través de internet. Se quedaron rezagados los medios impresos frente al cambio tecnológico, ¿no? Y los únicos nichos que quedan donde se puede uno expresar de manera más libre es o en conferencias como estas cerradas, o en espacios donde no hay un concesionario, ¿no? O un dueño que te pueda bajar la cortina o cerrar, que es el caso de los medios digitales, ¿no? A través de las redes sociales, a través de los sitios online. Yo en buena medida por eso también me anticipé y dediqué a crear un espacio informativo en online, ¿no? Además de mi trabajo en la revista Proceso. Entonces, creo que estamos en una etapa de retroceso, porque además hay que agregarle en los estados y aquí mismo en el país la capacidad de intimidación del crimen organizado, ¿sí? Y que en el 80% de los casos el crimen organizado está absolutamente coludido con las autoridades, ¿sí? Claro, a muchos gobiernos les es más fácil lavarse las manos y decir, no, no es problema mío, es problema de los Zetas, ¿no? Lo que pasó en Veracruz, o de Nuevo León, ¿no? Ahí los Zetas, ¿no? Son los Zetas, así como si los Zetas fueran una entelequia que llegó de Marte, ¿no? Y que no estuvieran relacionados con las policías y con los presidentes municipales y con, ¿sí? O
sea, con toda esa red. Eso le agrega un carácter sanguinario a la censura, como mencionaba hace ratito, porque los muertos son muertos también para callarlos, ¿sí? Para que no digan lo que saben, ¿sí? Y para que, o porque dijeron lo que no debieron haber dicho, o publicaron lo que no debieron haber publicado. Entonces, creo que estamos en una etapa de retroceso muy delicada, ¿sí? Y curiosamente, son dos, es una paradoja, hay un hambre de información muy alta, como yo no había visto ni sentido en mis 25 años de carrera. ¿Sí me explico? Es decir, hay unas ganas de estar informados, un hambre informativa muy grande, ¿sí? Lo percibo y lo veo en las redes sociales, en el seguimiento de las deliberaciones que a veces se dan en estos sitios, ¿no? Con todo y lo que eso significa, es decir, con mucha banalidad, a veces haciéndole más caso a rumores, ¿no?, que a certezas, etc. Pero eso también es un indicador de que hay necesidad de estar informados. Y el rumor crece en la medida en que la sociedad carece de elementos informativos creíbles, ¿sí? La gente siempre sigue rumorando si Peña Nieto está enfermo o no. O sea, esa es la conversación de un día sí y otro también. ¿Por qué? Pues porque nadie se ha atrevido desde las instancias oficiales o desde el gobierno a atajar ese rumor y a callarlo, ¿no? ¿Sí? O incluso a lo mejor conviene alentarlo, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas que se están dando, que si le pega o no le pega la gaviota, bueno, eso pues, lo vas a ver, ¿no? Nada más ellos dos. Pero ese tipo de temas o de rumores también están indicando un estado social de inconformidad y de necesidad de información, ¿no? De necesidad de información puntual y precisa. Gracias. Por aquí tenemos otra pregunta. Buenas tardes. Es más un comentario también y es una pregunta. Comentabas que el tema del lavado de dinero se ha narcotizado hasta un punto en el que se dejan de ver otras cosas. Sí. Tal vez esa es la línea que algunos medios quieren que sea. Sí. Y demás. También hay otros medios más críticos, como me lo comentas. Tuvimos una investigación de años de cómo se llevó a cabo todo un mecanismo y un proceso para hacer ahí un tema de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, yo sentiría que hay medios que politizan el tema, no lo narcotizan, lo politizan. O lo partidizan. O lo partidizan, exactamente, porque si quieres politizar, si fuera político totalmente, pues hay un metro de 50.000 millones de pesos que no sirve. Sí. Y eso es lavado de dinero, por donde haya también seguro hay movimientos ahí muy sucios que se pueden investigar, creo, más fácilmente. Pero ¿cómo nosotros vamos a confiar, siendo que muchos de nosotros tenemos acceso, sobre todo al Diario Oficial de la Federación, estamos viendo las sanciones en la Comisión Nacional Bancaria, etcétera, y después leemos las cosas que pasan en los medios y decimos, no saben, ¿no? ¿Cómo podríamos allegarnos nosotros? ¿Cómo podríamos hacerles también saber a ustedes que la información que están manejando es incompleta o le falta la otra parte, el otro punto de vista? Con diálogo y con estrategia de comunicación. Yo creo que si ven y leen y ustedes saben de muchísimos errores que cometemos como periodistas, porque además el periodismo no es una ciencia exacta, no es un dictamen pericial, ¿no? Es a final de cuentas el resultado de una filtración, una declaración o elementos parciales, ¿no? Elementos de la realidad. Yo por eso les digo, no, la objetividad no es el valor más alto del periodismo en ningún lado, sino la veracidad, ¿no? Qué tan cercana a la verdad podamos estar, ¿no? Y además siempre la verdad va a tener
distintos puntos de vista y de enfoque, pero creo que no se sientan inhibidos, ¿no?, para acudir a los medios, y no tiene por qué pensar que acudir a los medios significa comprar, porque también a mí me ha pasado mucho eso, que hay mucha gente que piensa que acercarse a los medios y corregir tienen que pagar. O sea, está demasiado, ahora sí que uso el mismo término que usé en la exposición, están demasiado monetizadas las relaciones prensa-sociedad, porque están monetizadas las relaciones prensa-poder, ¿sí? Es decir, hay muchos que creen, no, yo creo que no, porque lo que hay que dar es información, ¿no? Lo mejor que le puede dar a un periodista, o acostumbrar a darle a un periodista, es información, ¿no?, más que convenios publicitarios. Entonces, en ese sentido, creo que puede ser muy útil, ¿no?, establecer ese tipo de diálogos y de encuentros. ¿Sí? Claro, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una pregunta, y este fue un caso quizás que no se mediatizó tanto, sin embargo, bueno, alguien que tomó el tema y lo expuso fue efectivamente Carmen Aristegui. Sí. El hecho de los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua a las camionetas de Televisa, la caravana, trasladando millones de dólares. Sí. Sin embargo, eso se tapó, digo, al final estos terminaron siendo a lo mejor ya procesados y con la sentencia juzgándole aquí en Nayarit, aquí en el país, pero el dinero se quedó en Nicaragua. Así es. Y el dinero se utilizó para hacer penales. Aquí la pregunta es, ¿por qué ese caso no se tomó como debería, sobre todo por las autoridades mexicanas? O sea, el dinero allí estaba, claro, las camionetas allí estaban. ¿Qué pasó ahí realmente? O sea, ¿se tapó de alguna manera? Es uno de los casos más fascinantes, porque además, sí, antes de que lo divulgara Carmen, yo saqué parte de eso. El asunto con Carmen es que ella le da mucha reverberancia por ser medio electrónico y masivo. Las firmas de la autorización de la salida de las camionetas con la firma de Amador Narcia de Televisa me llegaron a mí a través de una filtración interna de la Procuraduría capitalina. ¿Sí? No le siguieron porque todos están embarrados. Es decir, ¿quién era el procurador capitalino que necesariamente tuvo que autorizar el manejo de las placas? Creo que es un señor que se llama Miguel Ángel Mancera. ¿Sí? Él firmó las autorizaciones. Estamos hablando de la empresa con mayor poder político en el país. Estamos hablando con la empresa, digamos, que no es solamente una empresa de medios de comunicación. Televisa es una empresa de poder, ¿sí? Es una empresa. Yo creo que el gran capital de Televisa es ese, no es el capital en sí mismo. Por eso mucha gente nos explica cómo es posible que uno le critique más a Televisa y no a Slim, porque el poder no se mide en términos de millones de dólares, ¿no?, sino en capacidad de coerción y de silenciamiento o de extorsión, ¿sí? El primer interesado en que no se supiera nada de eso pues era la empresa, y luego pues inventan una versión que pues nadie la va a creer. O sea, que pues Televisa, que cubre todo el país, que sabe hasta cuando se cae nuestra abuelita en la calle porque hay una cámara escondida, que sabe o que tiene o que pretende cubrir todo, nunca se dio cuenta que había una caravana de 8 camionetas con el logo de Televisa viajando más de 5 veces por 8 países centroamericanos, y que además con un equipo de transmisión digno de ser genuino. Es decir, yo nada más tengo preguntas, la verdad es que no tengo certezas en ese caso. Yo creo que
Yo creo que las certezas las tiene Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, que vio en ese caso una oportunidad de oro para negociar con Televisa y con el gobierno naciente de Enrique Peña Nieto. Mi pregunta es, ¿ese dinero no habrá sido una manera de depositar lo que se generaba de donaciones para las campañas electorales? ¿Sí? 2. En realidad estamos hablando de grupos disfrazados de ser parte de Televisa, o de un sector dentro de Televisa que hace ese tipo de operaciones de lavado de dinero. O sea, yo no creo que toda la empresa, la verdad, sea una empresa involucrada en el crimen organizado. Yo creo que hay un sector, y lo vimos desde el caso de Paco Stanley y TV Azteca, ¿no? Es decir, taparon lo verdaderamente importante del crimen de Francisco Stanley, que era, pues, ¿qué hacía este señor distribuyendo droga en TV Azteca, no? ¿Sí? Y se tapa con el asunto de, pues, asesinado a plena luz del día y todo eso. ¿Sí se acuerdan de ese caso? Entonces, evidentemente el caso de la caravana es muy complejo y es una historia que no se ha terminado de escribir, que no se ha terminado de relatar, ¿no? Porque además tampoco han dado acceso a ninguno de los, si no me equivoco, son 11, ¿no? 18 personas. 2 de ellas son paisanos míos, yo soy yucateco. En Yucatán estaban, tenían las casas de seguridad, y de repente pues todo como que se esfumó, ¿no? Es un súper caso, es una súper historia, la verdad, pero creo que vamos a tener que esperar un tiempo a que se puedan tener más elementos. La prensa de Nicaragua, no, perdón, la prensa de Costa Rica, sí publicó muchos avances. De hecho, yo fui a Costa Rica, y bueno, pues ahí se paseaban y todo el mundo, y ellos decían que eran de Televisa y nadie cuestionaba, hasta el hotel en donde se hospedaban. Bueno, ¿qué acaso no habrán alguna vez mandado o facturado a nombre de Televisa, o no facturado, y decir, la administración del hotel decir, oigan, aquí hay unos señores que dicen que son de, oiga, Emilio Azcárraga, aquí hay unos señores que dicen que son de su empresa y vienen con mucha lana, con unas camionetas igualitas a las de ustedes, ¿sí? Y con un equipo de transmisión igualitos a los de ustedes. Ese es otro tema, ese es otro gran tema. O sea, cómo las producciones televisivas pueden ser también encubrimientos del lavado de dinero. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Sugerencia? ¿Duda? ¿Reproche? ¿Qué tal? Bueno, mi duda es ¿hasta qué punto tal vez la autoridad le cierra las puertas a los medios, o los medios hasta qué punto están atados de manos en el caso tal vez del lavado de dinero, que es más fácil, no sé, encasillarlo tal vez en el narcotráfico o en la política, y el propio reportero o el medio no tratar de conocer más o indagar más por miedo a la censura, por su propia vida, o porque sencillamente pues desconoce el tema, y es más fácil englobarlo al narcotráfico o a un partido político? Por experiencia te puedo decir que tiene que ver más con lo tercero, por el desconocimiento, por falta de alfabetización en temas como el lavado de dinero, ¿sí? Creo que es más eso, ¿sí? En algunos casos sí podrían ser presiones directas, ¿no? Pero por lo que he leído, observado y he conversado con colegas, en el tema del lavado de dinero hay muchas más suposiciones que certezas, ¿no? Y creo que ustedes también se dan cuenta que describir un tema de lavado de dinero no es fácil,
una trama de lavado de dinero no es fácil y puede llevar muchísimo tiempo, ¿no? Y desgraciadamente el oficio del periodista es un oficio de la prisa, que tienes que ganar la nota, no te dan ni tiempo ni recursos para profundizar o para estar investigando, ¿no? Entonces ahí es donde digo que hace falta el puente, ¿no? Y no sería mala idea que para la próxima conferencia se inviten a periodistas. O sea, yo creo que realmente los que necesitamos saber sobre cosas de lavado y sobre alfabetización en temas de lavado somos nosotros, los propios reporteros. Pero sí, creo que es más el tercer factor que mencioné. Muchas gracias. Pero estaba lavando notas, o sea, tenía que mandar una nota al proceso. Muchas gracias, buenas tardes.